asombroso para los milagros. ¿Sabes cuál es? ¡Chutzpah! ¿Sabes qué es chutzpah? Es una palabra hebrea que significa audacia, valor. Tiene cientos de milagros en su pequeña congregación que pastorea. Hablo de que 100 personas se pararon y dijeron: acabo de tener un milagro reciente. Pero no son solo milagros. Ellos son milagros documentados médicamente. ¡Prepárate! Estoy hablando con el pastor Don Nordin y lo que me dijo es impresionante. En uno de sus servicios hizo una simple pregunta. Y la pregunta fue: ¿cuántos de ustedes en la congregación han tenido un milagro reciente? Eso fue arriesgado de tu parte. Pero no. ¿Cuántas personas estimarías que se levantarían en tu iglesia y dijeran que tuvieron milagros recientes? Estimo que unos 100. ¿Escuchaste eso? ¿En cuántas iglesias de América cuando dijeras que se parara quien hubiera tenido un milagro reciente y 100 personas se levantarían y luego hiciste que dieran testimonio de sus milagros? Así es. Les pedí que dieran un testimonio de una frase, lo que es difícil para algunas personas, pero un testimonio de una frase del milagro que Dios había hecho en su vida. Oímos 50 de ellos en la mañana. No tuvimos tiempo de oírlos todos, pero fue impresionante. Déjame volver al pasado. En segundo grado, tú estabas haciendo tus cosas montado en tu bicicleta y escuchaste la voz audible de Dios. ¿Qué te dijo? Me dijo que quería que predicara su palabra. Y debes tomar en cuenta que soy un niño de segundo grado. Y en verdad, al principio sentí temor en mi corazón, pero luego sentí esa calma y paz sobre mí. Y desde ese día nunca tuve ninguna duda sobre lo que Dios quería hacer con mi vida. Ahora, tú dices que era su voz audible. ¿Lo dices literalmente? Es decir, no fue solo un pensamiento, eras pequeño. Es verdad que escuché la voz audible de Dios, iba sobre mi bicicleta y tuve que parar y escuché su voz decir: quiero que prediques mi palabra. Y estaba solo. Y me bajé de mi bicicleta para ver alrededor y ver quién era. Y no había nadie salvo Dios. Y a los 7 años ya habías visto 3 milagros. Uno era tu padre. Cuéntame brevemente qué pasó. Mi padre trabajaba en el norte de California en la explotación forestal. Cortaba madera para sostenerse. Y una tarde estaba a punto de terminar su día y se cayó un árbol. Y este fue a caer sobre otro árbol y rebotó y le pegó a mi papá en la sección media, bajo las costillas. Y claro, en el norte de California los árboles son muy grandes. Y lo empujó contra el suelo, lo aplastó. Él clamó a Dios y ese árbol rebotó de nuevo por un segundo. El testimonio de mi padre es que algo lo tomó y lo sacó debajo de ese árbol. ¿Cómo sabía que no era otro leñador el que lo sacó? No había otros leñadores cerca. Todos estaban del otro lado de la colina. Él era el único en esa área. Cuando estás cortando árboles, no trabajan todos juntos por el peligro. Entonces, si te entiendo bien, se cayó, se pegó muy fuerte, estaba discapacitado, vuelve a subir e iba a caer de nuevo, y justo antes de que caiga de nuevo, alguien, aunque no había nadie más ahí, lo libera de ahí. Sí, de cabeza. Tuvo que ser un ángel. Tuvo que ser un ángel. Y lo movió al menos 2 metros, tal vez más. Pero ¿qué habría del pasado árbol. si no lo hubiera sacado en ese segundo? Sin duda habría muerto si el árbol caía de nuevo sobre él. ¿Qué tan seria era la herida cuando lo llevaron al hospital? Bueno, nadie pensó que mi padre viviría, incluyendo los leñadores que trabajaban con él. Ellos lo pusieron en una camilla, un catre, y lo pusieron en la parte de atrás del jeep y viajaron mucho sobre terreno rudo hasta llegar al hospital. Y cuando llegó al hospital, los doctores no tenían esperanza para él en absoluto. La persona que estaba en el hospital en ese momento era un pueblo pequeño, y el cirujano local se había ido 7 días de vacaciones.
y dejaron que mi padre se recostara en la cama del hospital. Y no hicieron nada por él en 7 días, porque estaban convencidos de que iba a morir. Claro. Y cuando el cirujano volvió, mi padre recuerda que el cirujano entró al cuarto, lo miró y dijo: bueno, supongo que este chico no morirá después de todo. Necesitamos hacer algo por él. No morirá. Sus intestinos ya tenían gangrena y todo eso, y le hicieron una cirugía a mi padre, y 3 semanas después de ese día del accidente, salió del hospital con muletas. Y Dios completamente lo sanó, lo restauró completamente. Mi padre tiene 82 años hoy, pastorea una iglesia y aún tiene un segundo trabajo en la construcción y tal vez es más sano que yo. Don usa una palabra, quiero que la captes. Es la audacia. La audacia de la fe, audacia de orar. ¿Qué significa la palabra audacia? La palabra audacia significa osadía, confianza, ir más allá del mapa de tu vida con respecto a la fe. La Biblia dice que debemos acercarnos confiadamente al trono de gracia para hallar ayuda y misericordia en la necesidad, y creo que cuando oramos debemos ser arriesgados. Cuando oramos, orar oraciones de riesgo de cosas. Sabes, yo busqué la palabra audacia en el diccionario Webster y no podía creer lo que hallé. Una de las definiciones de audacia es la palabra hebrea, chutzpah. ¿Y sabes qué significa chutzpah? Significa valor. Hablando de valor, quiero que veas a un doctor que verificó médicamente un milagro. Un milagro genuino, no digas que... De ir a las citas con el doctor y ese tipo de cosas. Y muy al principio descubrieron que los gemelos tenían lo que se llama transfusión gemelo a gemelo, donde la sangre se pasa entre los gemelos. ¿Es peligroso? Es muy peligroso, casi siempre es fatal. Al menos para uno de los niños, y usualmente para ambos niños. Y al pasar por el proceso, casi a todos los que vieron les aconsejaban que abortaran el embarazo, y eligieron no hacerlo. Incluso con ese tipo de pronóstico. Incluso con ese tipo de prognosis. De hecho, un día... Tú debes estar haciendo un buen trabajo ahí en tu iglesia. Bueno, les enseñaste bien. No sé si estoy haciendo un buen trabajo o solo son personas Seguro. inteligentes, pero ellos... Entonces fueron en contra del consejo médico. Fueron en contra del consejo de la comunidad médica al no abortar a los gemelos. Eligieron dejar que Dios decidiera lo que pasaría con sus hijos. Y continuaron con el embarazo, y entre más avanzaba, más obstinado se volvía el consejo de la comunidad médica que debían abortar. Y un domingo en la noche en nuestra iglesia tuvimos un servicio de milagros y sanidad. Y ellos fueron a ese servicio de milagros y sanidad. Y pasaron por oración, y una señora en nuestra iglesia, la esposa de uno de los miembros del consejo, Kim Hathorne, oró por ellos. Y al final de la oración, ella les dijo, vayan a documentar esta noche, porque Dios ha hecho un milagro. Para ustedes, escriban la fecha y la hora y lo que ocurrió, porque algo ha cambiado. Y cuando volvieron al doctor, el doctor estaba haciendo el ultrasonido. Él dijo, impresionante, ahí está el bebé 1 y ahí está el bebé 2. Parece que algo ha cambiado aquí. Pero aún así, el diagnóstico era que aún así deberías esperar que hubieran consecuencias severas cuando nacieran esos niños. Pero sabían en ese momento que el milagro se había realizado, y creíamos que esos gemelos nacerían normales y que vivirían vidas normales y saludables. Y claro, la comunidad médica creía que incluso si nacían normales, incluso si nacían, tal vez no vivirían vidas normales por todas las cosas que pasaron con la transfusión de gemelo a gemelo. Ahora, ¿cuántos años tienen ahora y cómo se ven? Esos niños tienen 10 años de edad ahora y son la imagen de la salud. Quiero ir con el doctor Alexander Reiter
Él es un cardiólogo en el Hospital Infantil de Texas, el Centro Médico Houston. Vamos a ver un video. Sigue ese vaso sanguíneo. ¿Ves? Va así. Aquí se conecta con este. Es la principal conexión entre los dos. La sangre de este irá a este y terminará en el otro bebé o viceversa. Lo que pasa aquí es que en cierto punto, este se cerró. Se formó un coágulo y lo paró. Cuando paró, les permitió recuperarse. Es lo que los salvó. Es lo que los salvó. De otra manera, hubiera continuado. Habrían muerto ambos. Ambos hubieran muerto. Es un milagro. Sí, la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Escucharon eso? El doctor dijo, esto es un milagro y Dios no hace excepción de personas. Y lo que es más, Dios te habló audiblemente. ¿Y qué te dijo? El Señor me habló y dijo, si puedes convencer a las personas, yo haré mi obra. Y yo lo tomé como que en mi preparación y predicación necesitaba tomar las escrituras que el Señor ponía en mi corazón y encontrar cómo podía yo compartirlas en mi presentación para convencer a esas personas de que Dios en verdad hace y quiere hacer todo esto. Y creo que cuando mi forma de predicar cambió, el número de milagros comenzó a incrementar los que vemos en nuestra iglesia y ministerio. Sabes, Efesios 3:20 dice, Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Nuestro problema no es que pensemos que Dios no es capaz. Nuestro problema es creer que está dispuesto, y la Biblia dice que Él puede hacer esas cosas y mucho más abundantemente significa que Dios irá más allá de nuestro más allá. Y hará más de lo que la Biblia dice que podemos pedir o pensar de Él. Estás convencido de eso, ¿verdad? Estoy convencido de eso, De sí. acuerdo. Hay cruces que las personas cargan. De pronto el doctor dice tienes cáncer. De pronto hay un accidente. Háblame del señor Funderburg. John Funderburg es pastor y amigo mío. Él pastorea una iglesia en Murfreesboro, Arkansas. A los 32 años, John es un tipo grande, es un tipo saludable y fuerte. Y a los 32 años, de la nada, tuvo un problema del corazón. En un periodo de 24 horas, John pasó de trabajar en un aserradero a estar en la unidad de cuidados intensivos en un hospital en Hot Springs, Arkansas. Y esa noche, los doctores fueron a decirle a su esposa, Crystal, que tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir. Su corazón bombeaba del 10 al 15% de lo que debería estar bombeando. La única posibilidad era que le hicieran un trasplante de corazón. ¿Qué estaban haciendo tú y tu iglesia mientras eso sucedía? Orábamos. Todos los que conocíamos a John estábamos orando. Había personas en toda la nación, tal vez alrededor del mundo, que oraban por John. ¿El doctor esperaba que se recuperara? El doctor no esperaba que se recuperara. Déjame leerte un reporte del doctor que estuvo involucrado en eso. Y el nombre del doctor es Stephen Hutchins, director médico en el Instituto de Trasplantes Baptist Health. El señor Funderburg
Llegó al Centro Médico Baptist con una severa falla del corazón y en choque. Estaba gravemente enfermo y fue evaluado para un trasplante de corazón al momento de su admisión. Lo vi en mi consultorio un mes después y su ecograma mostró que estaba absolutamente normal. El señor Funderburg muestra una milagrosa, no se oye esto de los doctores, una milagrosa recuperación. Cuando volvamos, lo que pasó cuando un cirujano de renombre mundial estaba operando a un paciente y el Espíritu Santo dijo: haz algo que no se ha hecho jamás. Te das cuenta de que el paciente morirá. Si esto no es Dios. Y también ves que perderás tu profesión. ¿Qué harías? Vamos a descubrirlo cuando volvamos. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro Ungido de Sid Roth. Tiene que haber algo más. Por una donación de 15... Ya, valor, chutzpah. Este doctor lo tiene todo. Tiene audacia, está en medio de una cirugía. Cuéntame sobre DSAP. DSAP había sido diagnosticada con cáncer de colon y tuvo una cirugía de emergencia. Y el doctor Remedios estaba haciendo la cirugía y sacó 1 metro de su colon. Y el Señor le habló y le dijo que estirara el resto del colon y lo anexara. Esto nunca antes se había hecho. Y pudo haber perdido su licencia, ella pudo haber perdido su vida, pero él sabía que el Señor le había hablado y lo hizo. Y el milagro es un milagro creativo, porque después de un periodo de tiempo, cuando lo examinaron, no solo todo trabajaba a la perfección, sino que el colon había vuelto a crecer a su tamaño normal. ¿Sabes qué es tan sorprendente para mí? Llamé a mi propio doctor y dije: doctor, si a alguien le quitaran 1 metro de colon, 1 año después, ¿cuánto cree que habría vuelto a crecer? Y me dijo: nada. Es imposible. Es lo que me dijo. Es imposible. Pero Dios te dice, a ti, todas las cosas son posibles para los que creen. Y tú eres parte de todo. Voy a leerles la nota del doctor Remedios ahora. No hay duda alguna. Podía sentir la presencia tangible de Dios en la sala de operaciones. No importa dónde estés, cuál sea tu circunstancia, no hay nada demasiado difícil para Dios. Las pruebas muestran que el metro de colon que corté había crecido. Es un milagro de Dios. Me encanta cuando los doctores usan términos como milagro, más allá de las expectativas humanas, milagroso. Eso es genial. Mencionaste a otro miembro de tu congregación. Todo va bien. ¿Y luego qué pasó? Tuvo un accidente de motocicleta. De hecho, cuando llegó al hospital, los doctores declararon su condición como sin esperanza. Yo iba camino al hospital. Y el Señor me habló y dijo: cuando llegues ahí, le dirás a Clint y a su familia que se recuperará del todo. Espera un segundo, estás poniendo tu reputación en juego al hacer eso y lo sabes. El doctor dice, sin esperanzas. Cuando un doctor dice eso, tú tienes la chutzpah, la audacia de decir lo que dijiste. Bueno, camino al hospital, no sabía cuál era su condición. Eso ayudó. Y el Señor me habló y estaba emocionado por llegar ahí y compartir la palabra del Señor con ellos. Y cuando entré al cuarto y vi su condición, dije... Entre otras cosas, estaba en coma. Estaba en coma, sí. Pero oramos y les dije, el Señor me dijo que les dijera que Clint sin duda se recuperaría. Y hoy, Clint está de vuelta en su trabajo. Está completamente normal. Se recuperó del todo. De hecho, diría que este Clint es mejor que el otro Clint. Porque creo que tiene una personalidad más extrovertida. Y Dios ha hecho cosas impresionantes. Y de nuevo, ven estos papeles aquí. Todos son reportes médicos de doctores que vieron a Clinton Mayfield. Dios no hace excepción de personas. Y significa que lo que hace por uno, lo hace por todos.
Me encanta la declaración que Dios te dio. Yo quiero que escuches, quiero que internalices lo siguiente. Dios le dijo al pastor Don, si puedes convencerlos, yo haré el trabajo. Danos una perla de fe. Creo que las personas piensan que si están desesperadas, Dios las escuchará. Dios no responde a la desesperación. Él responde a la oración audaz y a la fe. Yo quiero que tú tengas la fe más audaz que hayas tenido jamás. Lee la palabra, cree en la carta de amor de Dios para ti y sé audaz. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. No tenía un disco en la espalda baja, y cuando estaba viendo el programa, Sid dijo, Dios está sanando una espalda, y supe al instante que había sanado. Ahora soy 2,5 centímetros más alto. Gracias, Jesús. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio. www.esobrenatural.com. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro Ungido de Sid Roth, Tiene que haber algo más, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1717. Ahora puedes leer la poderosa historia de Sid Roth en su búsqueda por algo más. Antes de Sid convertirse en creyente de Cristo, él tenía